Cañete, Perú, año 2016. La noche había caído por completo cuando las sirenas rompieron el silencio. Eran las 7:30 de la noche cuando la policía llegó a una zona de terrenos descampados, desolados, un lugar donde la oscuridad lo cubría todo. No había postes encendidos ni viviendas iluminadas. El sector no contaba con energía eléctrica y al anochecer quedaba sumido en una penumbra absoluta. Los agentes descendieron de las patrullas con linternas en mano. Cada paso levantaba polvo seco. El silencio era tan profundo que solo se escuchaban los perros a lo lejos. Minutos antes, alrededor de las 6 de la tarde, una pareja que caminaba por el lugar notó algo extraño tirado sobre la tierra. Desde lejos no lograban distinguir qué era, pero varios perros permanecían alrededor del mismo punto, inquietos, sin alejarse. Ese comportamiento los alarmó. Decidieron llamar a la policía. Cuando el haz de una linterna iluminó el sitio exacto, los agentes se detuvieron en seco. Sobre la tierra yacía el cuerpo de una menor. Nadie habló durante varios segundos. El impacto fue inmediato. La escena fue un espanto. El bracito y de la pierna desgarradas. La escena indicaba que la niña había sido sometida a una violencia extrema. No se trataba de un hecho accidental ni rápido. Todo señalaba que había sufrido antes de morir. El lugar, aislado y sin luz, parecía haber sido elegido para que nadie viera ni escuchara nada. Los perros fueron alejados mientras se aseguraba la zona. La oscuridad dificultaba cada movimiento. Incluso los agentes con más experiencia evitaban cruzar miradas. En un lugar sin luz, sin testigos y sin tránsito, la noche se convierte en aliada del crimen. Mientras la policía trabajaba entre los terrenos desolados, a pocas cuadras de allí, una madre caminaba desesperada. Había salido a buscar a su hija acompañada de su hijo mayor. La menor no había regresado desde la tarde. Habían pasado por esa misma zona 2 veces. Vieron patrulleros, vieron movimiento, pero jamás imaginaron lo que realmente ocurría allí. Siguieron caminando. Horas antes, ese mismo domingo 7 de agosto, alrededor de las 2:30 de la tarde, la niña había salido de su casa para cumplir un encargo sencillo. En su vivienda no contaban con energía eléctrica, por lo que llevaba 2 celulares, el suyo y el de su madre, para hacerlos cargar en una tienda ubicada a 30 minutos caminando. Era un recorrido habitual, una caminata que ya conocía, un trayecto que atravesaba zonas abiertas y silenciosas. Cuando la menor no regresó, la preocupación se transformó en angustia. La madre inició la búsqueda primero por su cuenta y luego junto a su hijo mayor. El tiempo pasaba y el miedo crecía. Finalmente decidieron acudir a la comisaría para denunciar la desaparición. Al escuchar la hora, el recorrido y el lugar por donde la niña había caminado, los agentes comprendieron de inmediato que algo no estaba bien. Sin dar mayores explicaciones, acompañaron a la madre hasta la zona donde ya se realizaban diligencias. Allí, bajo la luz fría de las linternas, la verdad se reveló de la forma más cruel. La madre reconoció el cuerpo. El grito rompió el silencio de la noche. La búsqueda terminó donde nadie quería mirar. Con el paso de las horas, la identidad de la menor fue confirmada. Su nombre era María de los Ángeles, de tan solo 10 años. Una niña conocida en su entorno, responsable, acostumbrada a ayudar en casa. La noticia se expandió rápidamente por Mala y por toda la provincia de Cañete. El nombre de María de los Ángeles comenzó a escucharse en cada conversación, en cada noticiero, en cada esquina. Desde el primer momento los investigadores tuvieron algo claro. Alguien sabía que una niña caminaría sola, al caer la tarde, por terrenos desolados y sin luz. Y confió en que la oscuridad lo ocultaría todo. Pero incluso en los lugares más vacíos, la verdad siempre deja huellas. Y esta historia recién comenzaba. Tras el hallazgo del cuerpo de María de los Ángeles, la investigación avanzó bajo una presión constante. El caso había estremecido a la provincia y la exigencia de respuestas era inmediata. Para los investigadores, cada palabra contaba, cada gesto importaba. Nada podía darse por sentado. Desde el inicio, la atención se centró en el entorno más cercano de la menor. Cuando no hay testigos directos, la verdad suele esconderse en las versiones de quienes estuvieron más cerca de la víctima.
La madre de la niña, Luz Armellón Valdez, fue citada a declarar en reiteradas ocasiones. En su primera versión, se presentó como una mujer separada, que criaba sola a sus hijos y que no entendía cómo su hija había terminado en aquella tragedia. Su relato estaba cargado de emoción. Habló de la angustia, de la búsqueda y del momento en que reconoció el cuerpo. Sin embargo, conforme avanzaban las horas, su discurso comenzó a cambiar. Luz empezó a señalar posibles responsables. El primero fue el padre biológico de María de los Ángeles. Según declaró, mantenían conflictos constantes por la pensión de alimentos, discusiones que, afirmó, se habían intensificado en los meses previos al crimen. Poco después, Luz amplió sus acusaciones. Esta vez apuntó hacia un vecino de la zona, asegurando que el hombre acosaba a su hija. La acusación era grave y generó alarma en la comunidad. Las autoridades actuaron con cautela. Cada señalamiento fue investigado. El padre biológico fue interrogado y su entorno revisado. El vecino mencionado también fue sometido a diligencias. Ninguno quedó vinculado de manera directa al crimen. Mientras estas líneas se analizaban, se realizó el entierro de María de los Ángeles. El cementerio se llenó de vecinos, familiares y personas profundamente conmocionadas por la tragedia. Frente al ataúd, Luz Armellón Valdez protagonizó una escena que captó la atención de todos. Lloró desconsoladamente, se aferró al féretro, hasta que su cuerpo no resistió más. En medio del llanto, Luz se desvaneció. Cayó al suelo y tuvo que ser auxiliada por familiares y personas presentes, generando aún más conmoción entre los asistentes. La escena fue interpretada por muchos como la expresión máxima de una madre destrozada por el dolor. Pero en una investigación, incluso el dolor se observa con atención. Con el paso de los días, comenzaron a aparecer contradicciones en el relato de la madre. Aquella primera versión en la que afirmaba estar separada y vivir sola empezó a desmoronarse con las verificaciones policiales. Las diligencias confirmaron que Luz no vivía sola. En la vivienda vivían 5 niños en total. 3 eran hijos biológicos de Luz Armellón Valdez, de su relación anterior, y 2 hijos que tenía en común con su pareja, Juan Rubén Villalobos Acuña. La familia compartía el mismo techo. La separación que Luz había mencionado inicialmente no era real. Al ser confrontada con esta información, Luz modificó su declaración. Admitió la convivencia con Juan Rubén, pero aseguró que él no tenía ninguna relación con lo ocurrido. E incluso cuando les preguntaba, usted dijera, no, yo no vivo con nadie. Lo hice por protegerlo a él. Para protegerlo a él. Pero no dudó ni un instante de él. No. Ni un instante. Sin embargo, el cambio de versión afectó seriamente la credibilidad de su testimonio. Cada ajuste obligaba a los investigadores a reconstruir nuevamente la línea de tiempo. Mientras tanto, las personas a las que Luz había señalado inicialmente fueron descartadas una a una. El padre biológico quedó fuera de la investigación tras no encontrarse elementos que lo vincularan al crimen. El vecino acusado de acoso también fue excluido tras las diligencias correspondientes. Las acusaciones externas se desvanecían. La investigación regresaba inevitablemente al núcleo familiar. Cuando todas las miradas externas se apagan, la verdad obliga a mirar hacia adentro. Fue en ese momento cuando un hallazgo cambió el rumbo del caso. Al revisar los registros policiales, los investigadores descubrieron que Juan Rubén Villalobos Acuña, padrastro de María de los Ángeles y pareja de Luz, registraba una requisitoria vigente por violación, un proceso judicial que se encontraba activo antes incluso de la muerte de la menor. Según los registros oficiales, la denuncia estaba relacionada con un delito cometido contra su propia nieta, un antecedente que hasta ese momento no había sido mencionado por la madre durante sus primeras declaraciones. Este hallazgo cambió por completo el enfoque del caso. No solo se trataba de un hombre que había desaparecido el mismo día del crimen, sino de alguien con un historial grave vinculado a delitos sexuales. La mamá de la niña tiene una nueva pareja y esta nueva pareja tiene requisitorias por violación de niños. Entonces no deja de ser sospechoso, ¿no? Y lo raro es que ha desaparecido, no se lo ubica. La desaparición de Juan Rubén Villalobos Acuña elevó el nivel de alerta. Se activaron operativos, se emitieron comunicaciones internas y su nombre pasó a ocupar el centro de la investigación. Mientras tanto, Luz Armellón Valdez continuó siendo interrogada. Cada declaración era contrastada con horarios, testimonios y registros.
Las contradicciones ya no podían ignorarse. Las versiones cambian, los hechos permanecen. Para los investigadores, algo era evidente. El mismo día en que María de los Ángeles salió de casa, una persona clave dejó de aparecer. Y esa ausencia hablaba más fuerte que cualquier palabra. El cerco comenzaba a cerrarse, y en el centro de ese cerco había un nombre que ya no podía ser ignorado. Cuando el país entero exigía respuestas, el caso dio el giro definitivo. En medio del dolor colectivo y la presión pública, Luz Armellón Valdez tomó una decisión que desconcertó a los investigadores. Defendió públicamente a su pareja, Juan Rubén Villalobos Acuña. ¿Alguna vez su hija le habló de algo referido a su padrastro? Nunca mi hija me habló mal de él. Incluso yo varias veces le decía para separarme de él y ella no quería. Vete tú sola, yo me quedo con mi tío, me decía mi hija. Ante las autoridades afirmó que él era inocente, que jamás habría hecho daño a la menor y que estaba siendo injustamente señalado. Sus palabras contrastaban con un hecho clave. El principal sospechoso había desaparecido el mismo día del crimen. Él es más padre que su padre verdadero de mí. ¿Confía ciegamente en él, señora? ¿Pone las manos al fuego por este hombre? Meto mi mano al fuego por él. ¿Dónde está su pareja? No lo sé. En una investigación criminal no solo hablan las pruebas, también hablan las decisiones y los silencios. Para la policía de Cañete, esa defensa no fue una muestra de confianza, sino una señal de alerta. Villalobos Acuña registraba antecedente por hechos graves de abuso hacia una menor, y aún así, la madre insistía en protegerlo, mencionando que era una acusación falsa y que los niños también mienten. ¿Y eso no es cierto? No es cierto. ¿Cómo puede estar tan segura? Su mamá es una vividora. La señora, su hija de mi esposo, es una vividora. ¿Cuántos inocentes están presos, señorita? Y desgraciadamente a veces, hoy en día la justicia dice que los niños no mienten, pero sí mienten. Mientras tanto, los resultados de la necropsia comenzaron a revelar una verdad que ya no podía ocultarse. El informe médico legal confirmó que la menor había sido víctima de abuso antes de perder la vida. Sin embargo, el dato más alarmante fue otro. Los especialistas determinaron que no se trataba de un hecho reciente. Existían señales de agresiones previas, lo que indicaba que la menor había sufrido abusos mucho tiempo antes de aquel domingo. La evidencia no solo habló del final, habló de un sufrimiento prolongado que nadie denunció. Esta información llevó a los investigadores a formular una pregunta decisiva. ¿Quién convivía con ella todos los días? ¿Quién tenía acceso permanente? ¿Quién podía actuar sin levantar sospechas? La respuesta volvió a apuntar al mismo nombre: Juan Rubén Villalobos Acuña, padrastro de la menor. Con los testimonios, el análisis del entorno y la línea de tiempo, la policía logró reconstruir lo ocurrido. Aquella tarde, la menor salió de su vivienda con un encargo sencillo: caminar aproximadamente 30 minutos hasta una tienda para cargar 2 celulares. Era un trayecto habitual, una rutina que no generó alarma. Según la investigación, Juan Rubén Villalobos Acuña conocía perfectamente ese recorrido. Sabía a qué hora salía, por dónde caminaba y que estaría sola. En algún punto del trayecto la interceptó. La zona estaba conformada por terrenos desolados, sin iluminación eléctrica y sin viviendas habitadas. Un lugar donde nadie podía ver ni escuchar lo que ocurría. No fue un encuentro casual. La estaba esperando. Los investigadores concluyeron que el padrastro aprovechó la relación de confianza y autoridad para llevar a la menor hacia un punto alejado. No hubo testigos directos, todo ocurrió sin que nadie sospechara. Horas después, el cuerpo fue abandonado a varios kilómetros del hogar. Luego, el sospechoso huyó. Mientras la policía reconstruía los hechos, Luz Armellón Valdez comenzó a caer en contradicciones. Primero aseguró que estaba separada de su pareja, luego se comprobó que convivían. Inicialmente culpó al padre biológico de la menor, con quien mantenía conflictos por la pensión de alimentos. Después señaló a un supuesto vecino, asegurando que incomodaba a su hija. Finalmente, admitió que había mentido. Cada versión falsa desvió la investigación, cada omisión regaló tiempo, y ese tiempo fue utilizado para huir. Las autoridades concluyeron que estas declaraciones habrían servido para distraer a la policía, permitiendo la fuga del verdadero responsable. El Juzgado de Investigación Preparatoria de Mala ordenó la detención preliminar de Luz Armellón Valdez al considerarla sospechosa de encubrimiento y presunta cómplice del homicidio de la menor, presuntamente cometido por su pareja.
Fue intervenida cuando intentaba salir de Cañete. En su poder se halló el documento de identidad de Juan Rubén Villalobos Acuña. Permaneció detenida 7 días y luego fue trasladada a Lima para continuar con las diligencias. Pese a las contradicciones y omisiones, Luz Armellón Valdez no recibió condena penal. La investigación no logró probar su participación directa en el homicidio. La justicia no siempre alcanza todos los silencios, pero deja constancia de ellos. Las autoridades señalaron que la falta de denuncia oportuna permitió que los hechos se prolongaran en el tiempo. Juan Rubén Villalobos Acuña permaneció prófugo durante 9 meses. El Ministerio del Interior ofreció 25.000 soles, equivalente a cerca de $6.700, por información sobre su paradero. Fue capturado el 15 de mayo de 2017 en una vivienda deshabitado del asentamiento humano Cerro Candela, en el distrito de Imperial. Realizadas las investigaciones del caso, se pudo determinar que Juan Rubén Villalobos Acuña, el cual el día de hoy lo presentamos, padrastro de la víctima y conviviente de Luz Amelia Armellón Valdez, madre de la víctima, sería el autor de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio y delito contra la libertad, violación en la menor con las iniciales MOA de 10 años de edad. El Poder Judicial de Cañete evaluó pericias forenses, testimonios y la reconstrucción de los hechos. El magistrado determinó que Juan Rubén Villalobos Acuña era culpable de homicidio calificado y abuso en agravio de su hijastra de 10 años. Aunque no era su padre biológico, convivía con la menor y tenía una posición de autoridad, lo que agravó su responsabilidad penal. La sentencia fue definitiva: cadena perpetua. El caso ocurrido en Mala, Cañete, en agosto de 2016, estremeció al país. Una niña salió de casa para cumplir un encargo sencillo. Nunca regresó. Las investigaciones demostraron que el peligro no estaba en la calle, sino dentro del hogar, y que el silencio permitió que el responsable huyera durante meses. Este no fue un crimen cometido por un desconocido. Fue cometido por alguien que vivía bajo el mismo techo. Y aunque no todos los silencios fueron castigados, la verdad terminó saliendo a la luz. Antes de que este caso conmocionara al país, María de los Ángeles era una niña alegre. En su colegio bailaba, sonreía y soñaba, sin imaginar que su historia terminaría de forma tan injusta. Salió de casa para un encargo sencillo y nunca volvió. Este caso no solo reveló a un culpable, sino también silencios y omisiones que permitieron que el peligro creciera dentro del hogar. En Relatos Criminales cerramos este caso recordando que proteger a un niño es responsabilidad de todos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo relato.